Bueno, chicos, arrancamos. Esperen. Esperen que está entrando. Ahí está. Bueno, comparto pantalla. Bueno, vamos a continuar con con el trabajo práctico número 3, ¿sí? de derivadas. Vamos a seguir trabajando con el ejercicio 4, que es donde quedamos la clase del viernes, que son todas derivadas por tabla. Así que para esto debemos tener presente la tablita de derivadas que van a poder tener en el examen. Bien. Bueno. Miren que se están conectando todavía. Bien. Entonces, habíamos llegado hasta... hasta Lino, ¿cierto? Que habíamos visto el producto de estas dos funciones. Así que vamos al J y, bueno, avancemos. Entonces, ay, ay, ay. Bueno. Entonces, en el ejercicio J tenemos la función logaritmo natural de la tangente de X. ¿Sí? Entonces, podemos ver que en el argumento de esta función del logaritmo natural tenemos otra función que depende de X. O sea, esto va a ser nuestra función U. ¿Sí? Entonces, vamos a nuestra tablita y vemos que para esta función, ¿dónde está el logaritmo de U? Acá, ¿sí? La derivada de esa función es 1 sobre U por U derivado. ¿Sí? Entonces, tenemos que la derivada del logaritmo de U va a ser igual a 1 sobre U por U derivado. Bien,
Entonces, como ya identificamos quién es nuestra función u, ¿sí? Calculemos la derivada de esta función con esta formulita. Entonces, la derivada de y va a ser igual a 1 sobre u, que es la función tangente de x, por la derivada de u, es decir, la derivada de la tangente de x. Entonces, ahora tenemos que resolver esta derivada, la derivada de la tangente. Entonces vamos, y a cerrar esto nomás, creo que no vamos a necesitar, sí, bueno, pero ahora más tarde. Bien, como tenemos la variable nada más en el argumento de la tangente, ¿sí? Vamos a buscar en esta columna. Acá tenemos la función tangente de x y su derivada va a ser 1 sobre coseno al cuadrado de x, o también podemos escribirlo en función de la secante, ¿sí? Que es la función inversa del coseno, secante al cuadrado de x. Cualquiera de las dos está bien, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a 1 sobre tangente de x por 1 sobre coseno al cuadrado de x, o también podríamos haber puesto la otra igualdad, ¿sí? Bien, en principio hasta ahí estaría bien, ¿sí? Vamos a hacer algo más, como para resumir esta expresión, sabiendo que la tangente de una función, ¿no es cierto?, es igual a ¿qué? Al seno de x sobre el coseno de x. Entonces, si yo quiero la inversa de la tangente, ¿sí? Voy a tener la inversa de esta expresión también, de este cociente. El inverso de este cociente sabemos que es básicamente invertir y pasar lo que está en el numerador al denominador y lo que está en el denominador al numerador. Entonces, la inversa de la tangente, o 1 sobre tangente, va a ser igual al coseno de x sobre el seno de x. Entonces, si reemplazamos el 1 sobre tangente de x por esto, tendríamos el coseno de x sobre el seno de x por 1 sobre el coseno al cuadrado de x. Entonces, de esa manera podemos simplificar uno de estos cosenos, este coseno con uno de los cosenos que tengo en el denominador. ¿Sí? Y entonces esto va a ser igual a 1 sobre el producto del seno de x por el coseno de x. ¿Sí? Este tipo de cuestiones podrían servir para simplificar aún más la función, ¿sí? Bien. Entonces, esta sería la derivada de la función original. Vamos a la siguiente, vamos al... ¿quién es la siguiente? Esta era J. Bueno. No, hice K, no hice J. Pero básicamente es lo mismo, así que ese quedaría de tarea. ¿Sí? Este que está acá es el K. Bien, entonces hagamos el siguiente, ¿dónde está? Acá. Entonces hicimos esta, vamos a esta, que es un poquito ya empiezan a tener más términos las funciones, ¿sí? Que tenemos que derivar. Vamos a L entonces. Bien, L entonces es la función I. Que es
el x cuadrado por el arcoseno de x cuadrado más 3 por la cosecante al cuadrado de x más 1. Entonces, en principio tenemos dos términos, ¿no es cierto? Esta función está separado por esta suma, o sea, tenemos dos funciones. La suma de dos funciones, podríamos decir. Que sabemos que derivar dos funciones, la suma de dos funciones es lo mismo que sumar sus derivadas. Pero como ese paso ya lo hicimos en las primeras derivadas, ¿sí? Ya lo vamos con la práctica vamos a ver que ese tipo de derivada la vamos a obviar, ¿sí? O vamos a hacer en conjunto con otras derivadas, ¿sí? Así no tenemos tantos pasos por resolver. Entonces, vamos a este primer término. Básicamente, ya sabemos que tenemos que calcular la derivada de estas dos funciones, ¿sí? Vamos entonces a este primer término. En este primer término tenemos el producto de dos funciones. Tenemos por un lado x cuadrado, que vamos a considerar que es nuestra función u, y el arcoseno de x cuadrado, que es nuestra función b. ¿Sí? Entonces, en este primer término podemos identificar que tenemos un producto de dos funciones. También ya habíamos visto la clase pasada que cuando teníamos u por b, ¿sí? La derivada era igual a la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Bien, entonces, derivemos esto según esta fórmula. Vamos a tener que, primero vamos a tener que derivar u, es decir, x cuadrado, por la segunda sin derivar, es decir, el arcoseno de x cuadrado, más la primera sin derivar por la segunda función derivada. Todo esto que escribimos acá corresponde a la derivada de esta primera función, que es el producto de dos funciones. Vamos a la segunda. Acá podemos ver que también tengo un producto, ¿no es cierto? Pero en este caso, este 3 es una constante. Y todo esto va a ser nuestra función u. ¿Sí? Entonces ya sabemos que cuando tenemos k por u, ¿sí? La derivada, perdón, va a ser igual a calcular la derivada de u y lo multiplicamos por ese escalar. Entonces, yo ya sé que este escalar lo voy a sacar afuera y voy a derivar esta función. Pero esta función también habíamos trabajado en la clase pasada cuando teníamos esta notación, ¿sí? Ya sea una función trigonométrica o el logaritmo, ¿sí? Bueno, no sé qué otro tipo de funciones podrían ser, pero en general esas que vamos a trabajar, que fueron las que trabajamos hasta ahora, ¿sí? Cuando tenemos el cosecante al cuadrado de un argumento, que en este caso es x más 1, esto es lo mismo que escribir cosecante de x más 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en esta función nosotros vamos a identificar a u como el cosecante de x más 1. Entonces, en definitiva, lo que tenemos acá es u al cuadrado. O generalizando y buscando la fórmula en la tablita, es lo mismo que tener u a la n. Y la derivada de u a la n, ¿no es cierto? Recuerden que es n por u a la n menos 1 por u derivado. Entonces, yo voy a utilizar esta fórmula para derivar esta función. ¿Sí? Entonces, ¿quién es n? N va a ser, ¿sí? El 2.
Entonces tengo 2 por u, que habíamos dicho que u era el cosecante de x más 1, que esto va a estar elevado a la n menos 1, es decir, a la 2 menos 1, que va a ser 1, o sea que lo voy a dejar así nomás. Y por último voy a derivar u, ¿sí? O sea, voy a derivar la cosecante. Voy a borrar todo esto. Voy a derivar la cosecante de x más 1, ¿sí? Que era lo que yo había identificado como mi función u. Entonces, todavía tengo que resolver en este primer término, ¿sí? La derivada de x cuadrado de arco seno de x, y en este segundo término, la cosecante de x más 1. Entonces, voy abajo. Esta derivada ya habíamos trabajado en la clase pasada, es del tipo este, u a la n, en realidad x a la n, esto va a ser igual a 2 a la x, por el arco seno de x cuadrado, más x cuadrado, y vamos a la derivada de arco seno de x, que creo que en esta función, si mal no recuerdo, no la tengo en la tabla de, de franja y de muse para controlarla, pero creo que era en ese caso que estaba mal la fórmula, si mal no recuerdo. Y teníamos el arcoseno de x cuadrado, ¿no es cierto? O sea, como tenemos en este caso que esto, perdón, tenemos, bien, acá me olvidé el cuadrado, ¿no es cierto? Y vamos a hacer macana. Bien, entonces, como tenemos que derivar el arco seno de x cuadrado, ¿sí? Acá yo tengo que el argumento de esta función es una función que depende de x también, ¿sí? ¿Sí? Entonces, yo voy a tener el arcoseno de u acá. El arcoseno de u. Entonces, una vez que yo identifico quién es mi función que tengo que derivar, voy a la tabla. Sé que en esta columna están las funciones que dependen de otra función u. ¿Y dónde está el arcoseno? Por acá, el arcoseno de u. ¿Sí? Va a ser igual a 1 sobre la raíz de 1 menos u cuadrado por la derivada de u. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado por la derivada de u. ¿Estamos? Entonces, sabiendo esta fórmula, ¿sí? Y sabiendo quién va a ser u, reemplacemos. Voy a tener entonces x cuadrado por 1 sobre la raíz de 1 menos u cuadrado, que en este caso es x cuadrado, u es x cuadrado, o sea, tengo x cuadrado al cuadrado. ¿Sí? Por la derivada de u, que es la derivada de x cuadrado. ¿Sí? Entonces todavía me falta de esta primera derivada, ¿no es cierto? Calcular esta derivada, que bueno, es fácil porque ya la habíamos calculado acá también. Vamos ahora al segundo término. Bien. Bueno, acá podemos resolver este 3 por 2, que va a ser 6. Voy a tener 6 por la cosecante de x más 1.
por la derivada de la cosecante de x más 1. Acá nuevamente, ¿sí? Como antes, tengo la cosecante de un que es una función que depende de x. O sea, esto va a ser mi función u. Entonces, lo que yo tengo que buscar en la tabla es la cosecante de u. Voy a la tabla, cosecante de u va a ser igual, su derivada va a ser igual a menos cosecante de u por la cotangente de u por u derivado, o también podemos usar esta equivalencia que es menos coseno de u sobre el seno al cuadrado de u por u derivado. Cualquiera de las dos podríamos usarla. En este caso, ¿sí? Podría suceder que, no sé, estemos multiplicando por alguna función que tenga seno o que tenga cotangente, entonces ahí es donde podríamos ver, o podría servirnos utilizar una más que la otra, ¿sí? Pero eso es cuestión de, bueno, de notarlo y ver qué nos conviene. Pero si no, no va a interferir en nada la equivalencia a la que elijamos, podemos elegir cualquiera de las dos y va a estar bien. ¿Sí? Entonces, voy a tener, voy a reemplazarla rara, simplemente así, esto es súper largo. Va a ser igual, entonces, a menos coseno de u por cotangente de u por u derivado. ¿Sí? Menos cosecante. Cosecante de u, que u era nuestro x más 1, por la cotangente de u, es decir, la cotangente de x más 1, por la derivada de u, que es el x más 1. ¿Sí? Entonces, bueno, seguimos acá abajo. Esta copio igual, ya no puedo hacer nada. 2x por el arco seno de x cuadrado, más x cuadrado por 1 sobre la raíz de 1 menos, acá puedo resolver esta potencia a otra potencia, multiplicando los exponentes, o sea que acá me va a quedar 1 menos x a la cuarta, ¿sí? Por la derivada de x cuadrado, que sabemos que es 2x, más 6. Y este menos que yo tengo acá, yo lo puedo ya multiplicar por este más, ¿sí? Así ya suprimo estos paréntesis, me va a quedar menos 6 por la cosecante de x más 1 por la cosecante de x más 1 por la cotangente, esto era cotangente, cotangente de x más 1, y vamos a derivar esto. La derivada de x más 1, bueno, va a ser la derivada de los dos términos. La derivada de x sabemos que es 1 y la derivada de 1 es 0. Entonces, esto sería por 1. Y bueno, como para terminar de resolver esto, podríamos hacer un par de cálculos más. Por ejemplo, bueno, en este primero ya habíamos dicho que no podíamos hacer más nada. Este x cuadrado con esta x podríamos juntarlos y podríamos escribirlo hasta en el numerador de esta función, ¿no es cierto? De este término, o sea, x cuadrado por 2x va a ser 2x cubo sobre la raíz de 1 menos x a la cuarta menos 6. Acá podemos ver que tenemos dos veces la misma función, o sea que si multiplicamos dos veces lo mismo, es lo mismo que escribir coseno al cuadrado, cosecante, perdón, al cuadrado de x más 1, o sea acá me va a quedar menos 6 por la cosecante al cuadrado de x más 1 por la cotangente de x más 1. Y sabemos que todo un número multiplicado por 1 es el mismo número, o sea que ese 1 se va. Y esto entonces sería toda la derivada, ¿sí? De esta función y.
Entonces, esto que tenemos acá es algo más, no es complejo, pero sí como algo más parecido a un ejercicio de examen, ¿sí? Donde tenemos sumas de funciones y dentro de esas funciones hay producto de funciones, ¿sí? Y lo que tenemos que ir haciendo es ir identificando qué funciones son para poder calcular sus derivadas, ¿sí? Pero no son tan directas como las derivadas que resolvimos anteriormente, ya tanto en la clase, la clase del viernes como lo que hicimos hasta ahora, en la clase de hoy, podemos ver que, bueno, no son funciones difíciles, son funciones que ya trabajamos algunas, ¿sí? Pero lo tenemos que hacer paso a paso para no olvidarnos ninguna derivada, ¿sí? Y si lo hacemos así, no es tan difícil resolver este tipo de derivadas por tabla. ¿Estamos? Pero lo importante es ser prolijos cuando identificamos las funciones. Bien. Bueno, entonces hicimos esta. Vamos a hacer alguna de estas dos. Vamos a hacer esta, que es un poquito, creo, más larga. Y esto va a quedar de tarea, ¿sí? Vamos a la M entonces. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Están ahí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bueno. Vamos a la M entonces. Tenemos la función I, que es una potencia o sea, también tenemos una función en el exponente, ¿no es cierto? Tenemos en la base 3x cuadrado menos 2 y en el exponente, perdón, tengo coseno de x. ¿Sí? Entonces, tanto en la base como en la potencia, podemos notar que tenemos funciones que dependen de x, ¿no es cierto? O sea que tenemos una función de este tipo, u a la b, ¿sí? Que no es lo mismo que tener e a la u, que sabemos que es un número real, ¿sí? No es lo mismo tener a la u, que también a va a ser un número real, ¿sí? Sino que tenemos este caso, u a la b. Tanto la base como el exponente son funciones que dependen de x, ¿sí? Y su derivada va a ser igual a esto, a u a la b por b derivado por el logaritmo de u más b por la derivada de u sobre u. ¿Sí? Eso es lo que vamos a usar entonces para resolver esta derivada. Entonces, ya identificamos, bueno, vamos a escribir primero acá quién va a ser la derivada, va a ser u a la b por la derivada de b por el logaritmo de u más b por la derivada de u sobre u. ¿Sí? Entonces, vamos a tener u a la b, o sea, lo mismo que tenemos acá, 3 por x cuadrado menos 2 por el coseno de x, por la derivada de b, que b es lo que tenemos en el exponente, la derivada del coseno de x, por el logaritmo de u, que es 3x cuadrado menos 2, más b, que es el coseno de x, por la derivada de u, es decir, la derivada de 3x cuadrado menos 2, sobre, esto es la derivada, sobre u.
que es lo mismo, 3x cuadrado menos 2. Bien, entonces acá cerramos paréntesis. Perfecto. Tenemos dos derivadas aún que resolver, ¿no es cierto? Dentro de esta derivada. Acá no podemos hacer nada, o sea, va a quedar igual. 3 por x cuadrado menos 2 a la coseno de x por la derivada del coseno de x. ¿Dónde estás? La derivada del coseno de x es menos seno de x. Voy a tener menos seno de x por el logaritmo de 3x cuadrado menos 2. ¿Sí? No puedo hacer nada en este término, en este factor. Más coseno de x por la derivada de 3x cuadrado menos 2. ¿Sí? Acá tenemos la resta de dos funciones. Esta es una constante, o sea que cuando derivamos esto va a ser 0, o sea, solamente voy a derivar 3x cuadrado. ¿Y cuál va a ser la derivada de 3x cuadrado? Este 3, como es un escalar, lo saco afuera, derivo solamente x cuadrado, la derivada de x cuadrado ya lo resolvimos, es 2x. Entonces tengo 3 por 2x, que es 6x. Todo sobre 3x cuadrado menos 2. ¿Sí? Y, bueno, salvo este signo, que o lo que puedo hacer es sacar afuera este menos y tener esto como positivo y esto como negativo, eh, o cambiar de lugar, poner este primero menos este, ¿sí? Para que no quede este menos adelante entre el paréntesis, ¿no es cierto? Y adelante de toda esta expresión, ¿sí? O simplemente dejarlo así, porque en este caso no cambiaría nada, ¿sí? O sea, acá ya terminaría, ¿sí? Pero bueno, son cositas que también podríamos ir haciendo. Bien, entonces, esta era una función del tipo u a la b, ¿sí? Bien, pueden ver que el n en realidad es un caso particular de este, pero en la base tenemos un número. O sea, podemos usar esta fórmula que usamos recién, y va a salir, por supuesto, pero en este caso, como la base es un número, nos conviene tomar esta. ¿Puedo agrandar esto? Sí, nos conviene tomar a la u, donde a es 3, ¿sí? Sale más directa. Y no vamos a hacer tantos cálculos. Pero es mucho más fácil, así que lo hacen ustedes de tarea. Bien. A ver. Bueno, estas dos salen directas, súper directas, porque son las que están en el tab. O sea, el 5 es un escalar, solamente voy a derivar al coseno de 3x. Y el arcoseno de 3x como, a ver, lo escribo, nada más. Tenemos, esto es n, la función 5 por el arcoseno de 3x, ¿sí? Esto habíamos dicho que es un escalar, ¿sí? Y esto va a ser mi función u, o sea que la derivada de esto, ¿sí? Va a ser derivar el arcoseno de 3x, ¿sí? Y el arcoseno de 3x es la función arcoseno de u, ¿sí? Y esa está en la tabla, arcoseno de u es esto que tengo acá. Ya identifiqué quién es u, o sea que es simplemente reemplazar, y la derivada de 3x también es fácil, así que eso lo pueden hacer. ¿Sí? Lo mismo para o.
que es el arco tangente de 3x cuadrado. Tenemos esta función u, o sea que en este caso voy a tener el arco tangente de u, que también está en tabla, está acá abajo. Y como ya sé quién es u, es una derivada fácil de calcular, ya la hicimos anteriormente, o sea que esto también lo pueden hacer. ¿Sí? Es simplemente reemplazar en esa fórmula. Bien. Vamos a P. Donde P es la función logaritmo natural de la raíz cuadrada de 1 menos x sobre 1 más x. O sea, esta va a ser parecida a la que hicimos creo que en la primera de esta clase, la K, porque tenemos el logaritmo y en el argumento tenemos otra función. ¿Sí? Y en otra función que depende de x, ¿no es cierto? Y esta función es una raíz. En el K era una función trigonométrica que era un poquito más fácil de resolver. Entonces tenemos el logaritmo de u. Ya sabemos que el logaritmo de u, ¿sí? Es 1 sobre u por u derivado, su derivada, 1 sobre u por u derivado. Entonces vamos a tener, esto también lo podemos escribir como u derivado sobre u, ¿sí? Es lo mismo. Es más, por ahí lo pueden encontrar así en algunos libros. Bien, entonces, tenemos que u era la raíz cuadrada, o sea, es todo lo que yo tengo acá dentro de los paréntesis, ¿sí? Dentro del argumento del logaritmo, ¿sí? Entonces, va a ser la derivada de la raíz cuadrada de 1 menos x sobre 1 más x. Sobre u, que es la raíz cuadrada de 1 menos x sobre 1 más x. Entonces tenemos que derivar esa raíz cuadrada que tengo en el numerador. ¿Sí? Y a ver, entonces, yo sé que dentro del radicando, ¿no es cierto? Tengo otra función, que en este caso va a ser un cociente. ¿Sí? O sea, tengo la función raíz cuadrada de 1 menos x sobre 1 más x. Ahora, lo que yo tengo dentro del radicando va a ser mi función u. O sea, en definitiva, yo tengo la raíz cuadrada de u, que es lo que quiero derivar. ¿Y cuál va a ser la derivada de esa función? Lo tengo acá. Va a ser 1 sobre 2 por la raíz de u por u derivado, que creo que lo hicimos la clase pasada. Creo que usamos esa derivada la clase pasada. Entonces tengo un medio por la raíz de u, ¿sí? Por u derivado. ¿Sí? Es esto que tengo acá. Bien. Entonces, como u habíamos dicho que es todo lo que tengo acá adentro, ¿sí? Resolver esta derivada va a ser igual. En el numerador voy a tener todo esto. Voy a tener 1 sobre 2 por la raíz de u, que la raíz de u va a ser la raíz de 1 menos x sobre 1 más x, por la derivada de u, donde u ahora es esto que tengo acá, o sea, 1 menos x sobre 1 más x, todo esto sobre esto que yo ya tenía del paso anterior, o sea, la raíz de 1 menos x sobre 1 más x. Entonces,
Aún tengo que resolver la derivada esta que está en el numerador del numerador. ¿Sí? Y bueno, acá puedo ver que tengo el cociente de dos funciones, ¿sí? Yo tengo que y en este caso va a ser 1 menos x sobre 1 más x, o sea, esto va a ser b, esto va a ser u, ya que tengo que calcular la derivada de u sobre b, que lo hicimos también la clase pasada. Es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada sobre b cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a escribirlo un poquito más abajo, así tengo lugar. Tengo 1 sobre 2 por la raíz de 1 menos x sobre 1 más x. Esto es lo que tengo acá, que no lo voy a tocar porque no tengo nada por hacer por ahora. Por la derivada de esto, que va a ser esto que tengo acá. Sabiendo que u es 1 menos x y b es 1 más x. Entonces tengo la derivada de 1 menos x por 1 más x sin derivar, menos 1 menos x por 1 más x derivado. Todo sobre b cuadrado. B cuadrado, sabemos que b es 1 más x al cuadrado. Todo esto sobre este denominador que ya lo tenía de antes. La raíz de 1 menos x sobre 1 más x. ¿Estamos? Entonces todavía tengo que derivar esto y esto. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver, derivemos esto. Sabemos que la derivada de 1 menos x va a ser la derivada de la resta, va a ser igual a la resta de las derivadas. La derivada de este escalar va a ser 0, la derivada de menos x va a ser menos 1. Entonces, acá me queda la derivada de esto, me va a quedar igual a menos 1. Y la derivada de 1 más x es lo mismo que este. Tengo la derivada en la suma, va a ser igual a la suma de las derivadas. La derivada de esta constante va a ser 0, la derivada de x va a ser 1, o sea que esto va a ser igual a 1. ¿Sí? Ahí ya no tengo más nada por derivar. Este menos 1 lo que va a hacer es cambiarme el signo acá, básicamente, y puedo hacer que este numerador por 1 sea igual a simplemente este numerador que yo tengo acá, ¿no es cierto? O sea, tengo menos 1 por 1 más x. Puedo cambiar ya el signo acá. Hacer este menos 1, la distributiva por estos dos. Entonces tengo menos 1 por 1, me va a quedar menos 1. Menos 1 por x, me va a quedar menos x. ¿Sí? Más este 1, hago lo mismo, hago como esa distributiva que hice recién en este paso, con este 1 menos x. Pero sabemos que 1 por cualquier número, no importa qué expresión sea, ¿no es cierto?, va a ser igual a esa misma expresión. En este caso, entonces 1 por esto va a ser igual a 1 menos x. Y como yo tengo, acá no es más, es menos, como yo tengo este menos acá delante de este paréntesis, este menos cambia el signo de lo que yo tengo acá. Entonces me va a quedar menos 1, menos más x. ¿Sí? Esto que yo resolví acá, que me quedó acá, es todo lo que yo tenía acá arriba, que es el numerador de este producto. Es decir, abajo voy a tener el producto, ¿sí?, entre este término y este otro término, que es básicamente, en principio, multiplicar por lo mismo,
o sea, me va a quedar 2 por 1 menos x sobre 1 más x por 1 más x al cuadrado. Y todo esto está sobre este denominador, que es la raíz de 1 menos x sobre 1 más x. ¿Sí? ¿Qué me quedó acá en el numerador? Este menos 1 con este menos 1 yo lo puedo hacer el cálculo, o sea, menos 1 me va a quedar menos 2. Este menos x con este más x se cancela, o sea que simplemente me queda menos 2 sobre 2 por la raíz de 1 menos x sobre 1 más x por 1 más x cuadrado. Todo sobre la raíz de 1 menos x sobre 1 más x. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió todo lo que hicimos? Bueno, supongo que sí. Este 2 se puede cancelar con este 2, ¿sí? Y acá lo que yo puedo pensar es, bueno, acá me va a quedar un 1 básicamente. Entonces, lo que yo tengo es a sobre b, que es 1 sobre todo esto, sobre simplemente c, que es lo mismo que escribir c sobre 1. Y acá entonces hacemos lo que se llama como el producto entre extremo con extremo y medio con medio. ¿No es cierto? Me va a quedar a por 1 sobre b por c. A por 1 sería este término que yo tengo acá, me va a ser mi a, esto va a ser mi b y esto va a ser mi c. Así que tengo a por 1, me va a quedar simplemente 1, perdón, el menos 1, sobre b por c, es decir, esto que yo tengo acá por esto que tengo acá. Es decir, la raíz de 1 menos x sobre 1 más x por 1 más x al cuadrado por c, que es la raíz de 1 menos x sobre 1 más x. Pero a ver, esto que yo tengo acá, si lo estoy multiplicando por esto y es lo mismo, multiplicar 2 veces lo mismo es lo mismo que escribir ese término al cuadrado. Y si yo elevo al cuadrado 1 menos x sobre 1 más, la raíz de 1 menos x sobre 1 más x, creo que se está por terminar. Bueno, tengo 3 minutos, termino esto entonces. Esto va a ser al cuadrado. Por 1 más x al cuadrado, ¿sí? Multiplicar esto por esto es lo mismo que esto. Y entonces de esa manera se simplifica, ¿no es cierto?, la raíz. Así que si pasamos el limpio, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el menos 1 arriba y abajo me queda 1 menos x sobre 1 más x, que es lo que yo tenía en el radicando, por 1 más x al cuadrado. ¿Sí? Pero entonces, lo que yo tengo acá en este primer factor, en el denominador, ¿no es cierto? Es lo mismo que yo tengo acá. O sea que este 1 más x se simplifica con 1 de este 1 más x. ¿Sí? Así que esto va a ser igual a menos 1 sobre 1 menos x por 1 más x. Que hasta podríamos identificar a esto como una diferencia de cuadrados, ¿no es cierto? O sea, tenemos que la a va a ser el 1, el b va a ser x, o sea que esto lo puedo escribir como 1 al cuadrado menos b menos x cuadrado. Menos x cuadrado.
¿sí? Entonces esto me queda menos 1 sobre 1 cuadrado va a ser 1 menos x cuadrado. Y esto sería el resultado de calcular esta derivada, la derivada de esta función. Yo quiero que vean la importancia que es hacerlo paso a paso, identificar de a poco cuáles son las funciones que vamos teniendo y que tenemos que calcular sus derivadas, ¿sí? Y que claramente no es lo mismo, a ver, acá nosotros terminamos de derivar, porque derivamos esto que me dio menos 1 y esto que me dio 1, y acá ya terminamos de derivar, ¿sí? Pero esto que queda acá, sin ninguna derivada, no es lo mismo que escribir menos 1 sobre 1 menos x cuadrado, ¿sí? Entonces, todos estos cálculos que hicimos después, ¿sí? Ayudan a escribir en esta expresión básicamente en la mínima forma que tenemos, ¿sí? Entonces, es importante tener presente estas, por ejemplo, esta propiedad del cociente de dos fracciones